Gracias amigos por la amabilidad de la compañía. Está al aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Bueno, hay muchas informaciones que compartir con ustedes. Creo que una buena forma de iniciar el programa de hoy es haciendo referencia a una revelación que acaba de hacer doña Ingrid Mendoza de Pared, la esposa de Reinaldo. Según una información que tengo aquí, doña Ingrid reveló que el expresidente Leonel Fernández le propuso llevarla como candidata vicepresidencial. A veces, razones ajenas a nuestra voluntad nos impiden recorrer un camino, pero cuando la brújula que nos guía es la convicción, dignidad y lealtad, no logra apartarnos de él. Agradecida del alma, aquí estaré siempre para todos ustedes, dijo Mendoza. Honrada y agradecida de todos aquellos que a través de distintos medios ponderaron nuestra persona para acompañar al presidente Leonel Fernández en la boleta electoral de la Fuerza del Pueblo de cara a las próximas elecciones de mayo de este año. Mi eterno cariño, agradecimiento y admiración por tan alta distinción al presidente Leonel Fernández. Un reconocimiento que siempre guardaré en mi corazón, no solo por el hecho de que una persona como él haya visto en nosotras cualidades suficientes para ocupar esa posición, sino también demuestra una vez más que cree en la capacidad, competencia y talento de la mujer dominicana. Gracias por el honor, que es para cualquiera un privilegio. A veces, razones ajenas a nuestra voluntad nos impiden recorrer un camino, pero cuando la brújula que nos guía es la convicción, coherencia, dignidad y lealtad, no logra apartarnos de él. Agradecida del alma, aquí estaré siempre para todos ustedes. Bueno, yo creo que ahí está todo dicho, no hay nada que explicar. Esto confirma los rumores de que el doctor Leonel Fernández habría hecho esa propuesta sin éxito alguno. También hubo otros esfuerzos, ayer nosotros lo comentábamos, hubo otras diligencias que se hicieron y que resultaron infructuosas. A última hora, los dos principales candidatos de la oposición tuvieron que, pues, recurrir a un recurso no previsto, a una opción que no era la original, lo cual no quiere decir que haya sido un total disparate, porque no estamos sugiriendo eso. Las personas que fueron escogidas tienen sus méritos y yo entiendo perfectamente que van de alguna manera a jugar su papel. A lo mejor no fue lo óptimo, eso depende de los factores que se ponderen, pero ahí está la oferta electoral servida ya de una manera total, porque los partidos políticos conformaron su boleta en todos los niveles, de manera que ya sabemos, no hay en lo que tiene que ver con esto nada que no esté, ninguna incógnita que no esté debidamente despejada. Las del próximo domingo serán elecciones locales, elecciones municipales, y la atención se centrará, lógicamente, en ese nivel.
posteriormente, entonces ya tendremos la oportunidad de ponderar las distintas opciones que tendrán los ciudadanos en el nivel congresual y naturalmente también en el nivel presidencial. Mientras tanto, lo que tenemos ahora son elecciones para el próximo domingo. Y creo que ya definitivamente el camino está despejado para bien de todo el país y para beneficio del derecho que tenemos todos los ciudadanos a ejercer nuestro derecho al voto, de escoger a nuestras autoridades, en este caso las autoridades locales. Digo que el camino está despejado porque hay acuerdos fundamentales, acuerdos sobre los aspectos esenciales relativos a la organización de las elecciones que traen tranquilidad. Y yo creo que ese es un gran avance que nosotros hemos tenido. Siempre dijimos, y lo que ha ocurrido en el marco del diálogo en el Consejo Económico y Social así lo corrobora, que en gran medida las cosas dependen de la actitud con la que participen las distintas fuerzas políticas. Cuando usted tiene una actitud constructiva y empuja a favor de que las cosas se puedan, cualquier dificultad se pueda superar por la vía del entendimiento, los resultados de alguna manera se alcanzan porque la democracia dominicana tiene la suficiente madurez para eso. Aquí no somos tontos y nosotros sabemos, el pueblo dominicano sabe valorar cuando una posición política tiene sentido, cuando hay algo que es atendible, cuando hay un reclamo que es justo, cuando hay una exigencia que procede. Y entonces, cuando se actúa con ese espíritu, las cosas se consiguen. Y lo que se logró es precisamente el producto de una modificación de las actitudes por parte de un segmento de la oposición política. Porque hubo grupos que continuaron con sus posiciones y que trataron de mantener al país en la situación de vilo en que se encontraba, en el tranque en que se había presentado aquí. Y trataron por todos los medios en el entendido de que esa situación les convenía, de que ese limbo se mantuviera aquí. Y probablemente que las cosas se agravaran hasta el punto de que pudiéramos no celebrar elecciones pautadas conforme a la Constitución y las leyes. Por suerte, una parte de la oposición, la parte mayoritaria que representa el PRM, entendió que era el momento de un acuerdo, de un entendimiento por la vía negociada. Y eso fue lo que se produjo aquí. Y ese cambio de actitud en gran medida ha tenido que ver con el hecho de que, bueno, hubo unas encuestas por ahí que colocaron al PRM en un buen posicionamiento y ellos entendieron, bueno, si nosotros estamos tan bien posicionados, vamos a facilitar ahora que se celebren elecciones porque nosotros somos los que tenemos la oportunidad de aprovechar la oportunidad que nos brindan las urnas. Y eso fue lo que motivó el cambio de actitud. Siempre dijimos, una democracia no puede funcionar donde no hay demócratas. Se necesita que hayan demócratas para que la democracia pueda funcionar. Si usted logra un mínimo, acumula un mínimo de fuerza, con ese mínimo de fuerza usted le puede poner serios obstáculos a cualquier democracia. Y puede desestabilizar las instituciones y todo el sistema. Yo no tengo que argumentar en ese sentido porque la historia, incluyendo la historia reciente, es realmente
rica en ejemplos que pudiéramos utilizar para graficar eso que estamos diciendo. Fíjense lo fácil que fue lograr entendimiento con respecto a todos los reclamos que planteó la oposición. Lo del diálogo fue casi una formalidad. Fue casi una formalidad, porque ahí ya los aspectos fundamentales, eso lo dijimos, los aspectos fundamentales ya en torno a ellos habían acuerdos antes de sentarse ahí. Quedaban unos puntos, que no estoy diciendo que no fueran importantes también, como lo que se debatió ayer y finalmente en torno a lo cual también hubo un entendimiento. Pero el cambio de actitud producto de una conciencia de la gravedad de la situación hacia la cual se conducía la República Dominicana, motivó ese cambio de actitud y eso permitió que nos entendiéramos. Y ahí están todas las medidas que se adoptaron. Ahí están todas las medidas que se adoptaron. Y si usted ve detenidamente, si usted observa detenidamente todo lo que se acordó, yo creo que ahí hay cosas que son positivas y que son buenas. Son buenas. Pero en definitiva no hay un cambio que te pudiera decir que hemos tenido un avance súper extraordinario en materia de transparencia. Que bueno, usted consiguió unos veedores que van a estar en el centro de cómputo y en la dirección de elecciones. Y yo creo honestamente que el problema nuestro no ha estado ahí. El problema nuestro no ha estado ahí, ni el problema ha estado tampoco en el escrutinio. Aunque dicen los partidos políticos que ahí a veces se producen situaciones, pero situaciones en las que siempre hay consenso, porque para usted modificar el resultado de un colegio electoral tiene que haber consenso entre los partidos políticos. Por tanto, usted ahí no me puede alegar de que hay beneficios, de que si yo qué cosa, no me pueden alegar eso. Ahora ya los partidos políticos adoptaron un procedimiento que puede eliminar esa práctica. Lo del fiscal electoral, bueno, perfecto, muy bien. Perfecto. Ahora no se sabe honestamente, yo no estoy seguro de quién es que sale ganancioso como consecuencia de que nosotros redoblemos la vigilancia y la lucha contra delitos electorales, porque aquí los partidos políticos son mañosos. Y el que no se prepara el que no se hace especialista en mañosería no gana elecciones aquí en este país. Todo el mundo recuerda lo del palito. Lo del palito. Porque aquí hay gente ahora que quiere privar como que son los más demócratas y son los más transparentes. Y aquí no conocemos todo y todos hemos tenido la oportunidad de ver a los actores políticos en escenarios distintos. A los actores políticos en escenarios distintos. Hemos tenido la oportunidad de verlos y hemos visto cómo sus actitudes cambian en función de las circunstancias. Pero bueno, celebramos que hubo finalmente acuerdos en los aspectos fundamentales. Yo creo que iremos a elecciones con un poco más de tranquilidad. Hay que cuidarse porque el proceso tiene enemigos. El proceso tiene enemigos. Y bajar la guardia sería realmente peligroso. Bajar la guardia sería realmente peligroso. Yo creo que hay enemigos y hay gente que no ha tenido más remedio que un poco callarse. Definitivamente nos acordamos que las urnas hablen y que la gente se exprese tranquilamente. Entonces, bueno, están creadas las condiciones para que eso ocurra. El proceso anterior fracasó porque aquí se apostó al fracaso. Porque hubo grupos que apostaron a eso. Esa es la verdad. Bueno, entonces, así las cosas, la responsabilidad de los partidos políticos es lograr que su gente vaya a votar, que el pueblo acuda,
como lo ha hecho siempre. Y a mí no me cabe la menor duda de que una vez más el pueblo dominicano va a cumplir con su deber. Lo que también nosotros esperamos es que se respete ese derecho que tienen los dominicanos y esa actitud que siempre ha observado cuando se le ha convocado a las urnas. Bueno, pues ya vimos algunas cosas que están saliendo ya con respecto a ese proceso de selección de candidatos. Eso no es fácil. Cuando se trata de eso, siempre la puerca retuerce el rabo. Y hay manejos, y aquí la verdad es que hay políticos que se las traen y que manejan sutilezas. Miren, por ejemplo, el movimiento que hizo el PRM en un momento, ya ahí al echarse la paloma, el presidente del partido se aleja de una candidatura, él da unas explicaciones ahora, y entonces él está argumentando dos cosas. Él dice, bueno, yo me retiré porque hay una persona, que es doña Ginette Burnigal, que puede ser una buena candidata y que puede garantizar el triunfo. Bueno, está muy bien, pero ahora te diste cuenta de eso unas cuantas horas antes de vencer el plazo para inscribir la candidatura. Ay, que nosotros tenemos ahora, estamos trabajando y el proyecto, y yo tengo muchas responsabilidades porque soy el presidente del PRM, pero te diste cuenta unas horas antes de eso, cuando tú has hecho vida pública más en Puerto Plata que aquí en la capital, no obstante a que eres el presidente del principal partido de la oposición. Son explicaciones como que a mí no me llenan. De todos modos, bueno, fue un movimiento que se hizo, alguna razón debió tener el señor Paliza para desprenderse de una candidatura senatorial. Porque normalmente si usted, por ejemplo, quiere jugar un papel en un gobierno de su partido, aquí normalmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, yo estoy seguro, yo gano esa plaza. Y después, si quiero ocupar un puesto en la administración pública, le cedo esa plaza a un dirigente de mi partido y bueno, me voy a ocupar la posición de que se trate en la administración pública. Así normalmente se manejan estas cosas. Bueno, con respecto al informe del Departamento de Estado, ese es un virus, ¿cómo que dicen? Endémico, eso es un problema endémico ya de aquí, porque todos los años tenemos un informe del Departamento de Estado en donde se habla de los derechos humanos en el mundo, menos en Estados Unidos, en el mundo. Ellos juzgan el nivel de respeto a los derechos humanos en el mundo. Y naturalmente eso es una herramienta política, eso hay que entenderlo. Esa es una herramienta política que tienen los Estados Unidos. Una vez Henry Kissinger dijo, una arma cargada es más efectiva que 1000 informes. Sí, el arma cargada es una herramienta política. Y usted, con esa arma, bueno, pues, tiene un poder disuasorio tremendo. Pero el informe también. El informe también es casi como un arma cargada. Menos efectiva para algunas cosas, pero efectiva al fin y al cabo. Tú tienes una serie de imputaciones que haces sin mostrar ninguna prueba, porque siempre los informes del Departamento de Estado son palabras, ahí no hay un documento, ahí no hay las pruebas que se supone deben acompañar un informe. Cuando se observan todos los procedimientos para eso, eso no aparece. Son aseveraciones que tienen de alguna manera que ver con la realidad política que se vive en cada país.
búsquenlo para que ustedes vean, los informes del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos por lo general responden a una coyuntura política y tienen que ver con el discurrir de la política en esa nación. Son aspectos, debilidades que se identifican y que el Departamento de Estado aprovecha para mantener ahí en jaque a un país al que en cualquier momento hay que presentarle algún tipo de solicitud, hacerle algún tipo de exigencia, lo que sea. Entonces esas son cosas aprovechables, son, si se quiere, opera como elemento de chantaje o, digámoslo más elegantemente, son recursos disuasorios al servicio de la política exterior de una nación. Esos son los informes del Departamento de Estado. Y aquí internamente nosotros los asumimos, como dice el pueblo, a sigún, porque resulta que hoy usted ve gente aplaudiendo. Yo tuve la oportunidad de chequear las redes sociales. A veces, aunque tú no te metas ahí y tú quisieras como un poquito marginarte de eso, pero es que eso te llega, se te mete en tu intimidad. Porque tú no puedes prescindir ya de un aparatico que nosotros tenemos ahí. Todos tenemos un aparatico, estamos conectados. Y entonces te meten de alguna manera. Y usted ve las reacciones de la gente. Y es realmente sorprendente cómo algunos grupos han asumido este informe. Gente que siempre le salieron al paso a los informes de Estados Unidos ahora están aplaudiendo. Es una cosa, eso hay que verlo. Eso hay que verlo realmente. Ya hay grupos que no les preocupa que se siga diciendo que nosotros le violamos los derechos a los haitianos. Ya eso no, ella no les preocupa eso ya. Y aquí hubo una guerra por eso grande, y ustedes conocen las posiciones que cada quien ha tenido con respecto a esos informes de Estados Unidos, pero ya hoy ya eso no preocupa. Lo que preocupa es lo que dice Estados Unidos sobre el gobierno que manipula la justicia y que viola el derecho a la libertad de expresión, porque la política local, en el momento en que estamos viviendo, es bueno salir y servir de caja de resonancia a eso que se dice. Que lo dicen los mismos que están aquí en el juego político. Esos informes los redactan gente que son actores de la política dominicana, actores de primer orden, y que además de eso reciben dinero de los que publican el informe. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros aquí en la democracia. Y es que tenemos aquí esos actores que están ahí y tú no los puedes acusar de corrupción porque son padres de la patria, aunque reciben dinero extranjero y les sirven a gobiernos extranjeros. Pero tú lo tienes que tener ahí y son inmaculados y son los superdemócratas y son los portadores de la moralidad, los representantes de la dignidad. Pero son gente que están al servicio de intereses extranjeros y priorizan los intereses extranjeros por encima de los intereses nacionales. Y su agenda es la agenda de gobiernos extranjeros. Y aquí son observadores y aquí participan en todos los diálogos y cada vez que hay un asunto que tratar con la participación de la sociedad, ellos son los que representan a esa sociedad. Le dicen sociedad civil. Le dicen sociedad civil porque es supuestamente quien representa a la sociedad no política. Nadie los elige, pero ellos son los padres de la patria. Y entonces son los que redactan esos informes. Son los que redactan esos informes y ahí naturalmente se ponen esas cosas que son de utilidad y que responden a un momento político. Y en eso se les va la mano y uno les ve el refajo. Porque decir que en República Dominicana estamos limitando
la libertad de expresión y hay funcionarios que acuden a la justicia para acallar voces, con acusaciones de difamación, injuria. Hay una referencia ahí en ese informe. Y uno entiende que se están refiriendo a un caso aquí sonado. Y entonces, cuando uno ve eso y uno se acuerda y comienza a pensar lo que ha estado ocurriendo en la sociedad norteamericana, en donde el presidente de los Estados Unidos ha tenido en varias ocasiones que salir a someter gente por difamación e injuria. Pregunten quién es cara de caballo para que ustedes vean a quién el presidente de Estados Unidos bautizó como cara de caballo. El presidente de los Estados Unidos. Si eso ocurre aquí, si Danilo Medina se le ocurriera someter a un difamador a la justicia, de esos que le dicen cosas todos los días, porque todos los días aparece alguien que le dice hasta barriga verde al presidente de la República, de todo. Si se le ocurriera someter a alguien por difamación e injuria, entonces inmediatamente los redactores de esos informes tomarían nota y dirían que eso es el presidente tratando de acallar voces. Ahora, el presidente de Estados Unidos se da ese lujo, pero no aparece en ningún informe, porque en Estados Unidos no hay representantes de organizaciones no gubernamentales responsables de redactar esos informes que reciban financiamiento, si no también estuvieran ahí. Si el Departamento de Estado financiara organizaciones, grupos para hacer ese tipo de trabajo, bueno, pero el propio Trump ha estado también en el candelero por eso. Los medios de comunicación han tenido un gran enfrentamiento con el presidente y usted ha visto al presidente. Aquí usted no ha visto caso del presidente sacando de una rueda de prensa a un periodista. Aquí hubo uno que vino y casi se burló de Hipólito Mejía. Pudiéramos decir así, abusó de la ingenuidad de un presidente que no advirtió que estaba frente a un charlatán. Y entonces el presidente Mejía utilizó un relajo que aquí es una cuestión normal y que el propio periodista o camarógrafo con quien Hipólito jugaba, relajaba, lo tomó como era, había que tomarlo como una broma sin ningún tipo de malicia. Pues ese periodista agarró y algo off the record, él lo disparó y trató de hacerle un tremendo daño a Hipólito Mejía, cuando realmente las intenciones del presidente no eran las que se le estaban atribuyendo. Todo el mundo recuerda eso. Bueno, pues ese personaje lo sacó Donald Trump. Aquí ese ha estado, siempre hace de la suya. El presidente Trump le dijo, no, aquí usted no es periodista. Usted no es periodista y se me va de aquí. Y la seguridad sacó a ese, que a mí no me gusta. No me gusta la forma de él hacer periodismo. No me gusta porque él no es honesto ejerciendo el periodismo. Él no es honesto ejerciendo el periodismo. Esa es la verdad. Porque en este mundillo hay de todo. Y hay gente que fabrica cosas. Hay gente que quiere fabricar la noticia para entonces después publicarla. Hay de todo. Entonces usted no puede decir que República Dominicana, que es un país que puede dar clase en materia de respeto a la libertad de expresión, que aquí se abusa de eso. Y entonces hay gente, ayer en las redes sociales, yo me reía porque resulta que vi unos cuantos sobándose las manos con el informe. Y resulta que ese informe está hablando de la justicia y de que aquí la justicia la narigonean, qué sé yo qué cosa. Y entonces esa es la acusación que le hicieron aquí a un gobierno presidido
por el doctor Leonel Fernández. Y yo vi gente del doctor Leonel Fernández gozar con eso. Y yo digo, pero ven acá. Porque esa justicia es una justicia que la designó, en esencia la designó el doctor Leonel Fernández. Y no solo el doctor Leonel Fernández, yo creo que él puso una buena parte, pero otra parte ya estaba ahí, que él la encontró. Y en el Ministerio Público usted encuentra gente que tiene 30 años, 40 años, en el Ministerio Público. Y en la judicatura, en sentido general, un montón de gente. Importante es tú determinar si República Dominicana, en todas esas áreas que nos critican, ha experimentado o no avances. Hay una noticia por ahí que dice, el 39% de los ingresos de los dominicanos es por remesa. Y tú dices, bueno, pero el Banco Central está diciendo que el promedio de ingresos es de 41,000 pesos de la mayoría de los dominicanos, a excepción del 20% más pobre. Si usted compara eso con el informe, la encuesta anterior del Banco Central, usted se va a dar cuenta de que hubo un avance tremendo. O sea, de que los ingresos del dominicano mejoraron, y eso tiene que ver con los incrementos salariales que aquí se han producido, y eso tiene que ver con mayor fuente de trabajo que hay. Entonces, yo creo que en todas estas cosas hay que ser también un poco honesto en su manejo. En definitiva, este es una especie de enfermedad endémica, ese informe, contra la que nosotros ya hemos prácticamente desarrollado anticuerpos. No es lo mismo que el coronavirus, que es nuevo y que ahora está acaparando nuestra atención. Vamos a hacer una pausa y volvemos entonces con otras informaciones importantes. Los partidos políticos, muchos nos tienen acostumbrados a manejar con cierta ligereza asuntos que son importantes para el país. A veces se manipulan y se trata de aprovechar determinadas coyunturas. Yo recuerdo cuando el problema de la campaña que se desató contra República Dominicana, en un primer momento hubo intentos de algunos sectores de aprovechar abiertamente eso y de sumarse a la campañita. Hubo gente que comenzaron diciendo que sí, que aquí esto era un desastre y que todo eso tenía mucho sentido porque aquí definitivamente cualquiera se podía morir de cualquier cosa porque aquí los hoteles no sirven para nada y te sirven cualquier... Eso se comenzó, recuerden bien. Y entonces, en un momento determinado se dieron cuenta, cuidado, porque eso realmente puede convertirse en un boomerang. Y lo hicieron, detuvieron, hubo gente que metió la mano por abajo, y eso se sabe, quienes enchincharon, porque entendían que se podían beneficiar de esa situación. Pero se manejó con cierto cuidado los partidos políticos frente a eso, que era claramente una campaña contra la República Dominicana. Y el país entero se sintió muy indignado. Yo digo todo esto para destacar que frente al problema este del coronavirus, he observado un comportamiento y una actitud realmente reflexiva de los partidos políticos, porque estamos hablando de un asunto realmente grave, de un asunto serio, y los partidos políticos, ustedes lo ven, no se han aventurado
como ocurre muchas veces, a utilizar y hacer acusaciones y hablar. En otra coyuntura aquí estuviéramos hablando de que no, por ahí anda el coronavirus y la que sé yo qué, y hay que sé yo cuántos enfermos ya y deambulando por ahí. Como ha habido algunos intentos de eso por ahí, pero individuos irreflexivos, gente que no se detiene ante nada. Yo creo que hemos tenido una actitud realmente bastante responsable frente a un problema que es una verdadera amenaza, no solo para la República Dominicana, sino también para el mundo. Miren la medida que acaba de adoptar el presidente de los Estados Unidos. Hasta hace poco era casi inimaginable que un país como Estados Unidos pudiera decidir, pues, paralizar todos los vuelos desde Europa hacia Estados Unidos y en sentido contrario. Una medida realmente drástica. Y entonces hay la paralización de un montón de actividades, los vuelos están restringidos, usted ve imágenes por ahí de aeropuertos que son íconos, que son una referencia en cuanto a actividad se refiere y que están hoy desolados, universidades cerradas, escuelas cerradas, actividades deportivas canceladas, una verdadera locura pudiera decirse. Y todo tiene como explicación la necesidad de atajar lo que se ha considerado como un grave peligro para la salud de la humanidad. República Dominicana está realmente, pues, tiene el gran reto de manejar en ese tremendo, en ese grave contexto, un asunto como este. No teníamos, ya manejamos crisis como la del cólera, nosotros manejamos eso, tuvimos éxito enfrentando el cólera, hemos tenido oportunidad de manejar dengue, el Zika, la propia gripe H1N1, que originalmente se le llamó la gripe mexicana, que se originó, dicen, precisamente en México. El SARS, hasta donde yo sé, no nos afectó aquí en República Dominicana. Tenemos alguna experiencia y podemos nutrirnos de esa experiencia que han acumulado otros países. El caso, por ejemplo, de China. China manejó el SARS, que se originó también en su territorio, y tiene la experiencia del manejo de este otro problema. Y hay una buena actitud de colaboración de los chinos, nosotros podemos aprovechar esa experiencia, ellos han prometido darle asistencia a República Dominicana y entonces podemos apoyarnos por ahí. Y bueno, tenemos este problema que en definitiva hay que prepararse, como dicen las organizaciones internacionales del área de la salud, tenemos que prepararnos para eso. Hay un problemita con esto y es lo que nosotros comentábamos el día pasado, reseñando unas declaraciones de un científico español que trabaja en un prestigioso centro de investigación de Estados Unidos, que él decía, bueno, en definitiva es difícil evitar que ese problema nos afecte a todos. Es prácticamente imposible evitar eso. El problema está en que hay que lograr la ralentización de esa dinámica de contagio, porque si ese virus nos ataca a todos al mismo tiempo, el sistema de salud colapsa. El sistema sanitario colapsa. De hecho, no es muy fácil. No se puede decir que hay un país que esté preparado para hacerle frente a esa situación en países en vías de desarrollo.
Yo escuchaba ayer una doctora, una participación en un programa de una doctora mexicana en donde hablaba de la situación de salud de México y los graves retos que el coronavirus representaba para el sistema de salud mexicano. Y entonces te calculaba la velocidad de contagio y cómo el sistema de salud se pudiera ver desbordado por la cantidad de casos. Si se calcula cuál ha sido la experiencia de otras naciones, pues, y la cantidad de personas que se pueden ver afectadas en un tiempo relativamente corto, no es difícil predecir que vas a tener una cantidad tan grande de enfermos que no van a caber en los centros de salud que tenemos. En los centros de salud que tenemos no habrá espacio para darle tratamiento a todas las personas que se contagien. Estamos hablando de aquellos casos que requieran internamiento, porque ya se sabe que de cada 100 afectados, el 80% prácticamente rebasa fácilmente la enfermedad. Hay otro 80% que sufre las consecuencias, que tiene problemas, que sí logra superar la enfermedad, pero a duras penas, recibiendo un tratamiento adecuado, muchas veces ingresado en un centro de salud. Si recibe el tratamiento adecuado, supera, aunque la pasa mal, pero supera la enfermedad. Y hay de ese porcentaje una parte que no es grande, pero que va a requerir incluso de ingresos en cuidados intensivos. Y si tú calculas en cualquier país, el cálculo te dice a ti que las unidades de cuidados intensivos definitivamente, pero imagínese usted, nosotros aquí en tiempos normales, las unidades de cuidados intensivos no dan abasto. No dan abasto, eso a mí no hay que explicármelo porque eso lo viví yo con mi propia madre, que en un momento determinado necesitaba un ingreso en cuidados intensivos y a mí en la Plaza de la Salud me dijeron, mira, aquí no hay espacio. Y me dieron como alternativa, mira, ese es el listado de los centros aquí donde hay unidades de cuidados intensivos y ponte a llamar por teléfono a ver si tú consigues un espacio por ahí. Y yo tuve que, en medio de toda esa preocupación, sentarme en una sillita con un teléfono a buscar un espacio en tiempos normales, porque hay un montón de situaciones que se producen. Y entonces imagínense usted con esa demanda adicional, lo que puede ocurrir. Entonces estamos frente a una situación que es un problema, es algo delicado y no es la situación exclusiva de República Dominicana. Esa mexicana, doctora mexicana, una especialista, una mujer de mucha formación, que se nota que conoce muy bien el sistema sanitario de su país, daba la explicación de por qué realmente México no estaba preparado para una embestida de ese tipo, de ese tamaño. Los chinos no estaban preparados para eso y tuvieron que construir rápidamente algunos centros de aislamiento y para darle tratamiento a los enfermos. Estados Unidos ha dedicado una partida y Estados Unidos estamos hablando. Dinero, porque eso es con dinero que se resuelve. Entonces aquí tenemos ese gran reto. Y hay un asunto adicional, que bueno, eso no depende ya, eso estamos hablando de palabras mayores, y es el peligro mismo que representa el virus como tal. Resulta que todavía eso no se conoce lo suficiente. Este es un virus que todavía no conocemos su comportamiento como conocemos el de otro, que ya tenemos muchísimo tiempo lidiando con ello. Yo leía, y anoche en otro programa hacía referencia a ese estudio,
una publicación de un periódico ruso, Izvestia, que recoge unas declaraciones de unos especialistas que analizaron un informe de especialistas chinos sobre 195 casos de coronavirus que se consideran en cierta medida especiales, porque se trata de personas que se reinfectaron con la enfermedad. Y algunos de esos casos son hasta curiosos, dicen los especialistas, porque se dio la situación de que un tiempecito después, unas cuantas horas después incluso, de haber sido diagnosticado libre del virus, hubo pacientes que se reinfectaron. Lo que pone a pensar en que pudo haberse tratado no de un contagio producto de contacto con el exterior, de contacto con el virus en otro escenario, sino de un efecto del mismo virus dentro del organismo humano. Es decir, esos casos de reinfección llevaron a los científicos rusos aludidos a plantear varias hipótesis. Estoy hablando de especialistas. Una de las hipótesis es que el virus pudiera mantenerse latente en el organismo humano. ¿Producto de qué? Producto de que una fuerte carga viral pudiera comprometer algunos órganos, porque según estaban explicando, el sistema inmunológico del ser humano ataca las células que han sido infectadas. Pero si el virus logra comprometer algunos órganos, el sistema inmunológico puede asumir que se trata de una afectación con la que hay que convivir, porque ya sería imposible atacar un virus que ha logrado unos niveles de penetración de ese tipo, de esa magnitud. Y entonces eso hace que el organismo decida, el sistema inmunológico, por decirlo de alguna manera, la convivencia con el virus, y que entonces posteriormente pase de una situación latente a crear una situación de gravedad en el paciente. Esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis planteadas es que pudiera tratarse de una rápida evolución del virus tal que al sistema inmunológico no le dé el tiempo suficiente para crear anticuerpos y el virus termine reinfectando al organismo, una vez, no obstante, haber logrado algunos avances en su combate. Y la tercera hipótesis que se maneja es que pudiera haber algún tipo de error en las pruebas, porque lo que dicen es que las pruebas no son 100% exactas. No son 100% exactas y hay un margen de error. Y entonces, a lo mejor, algunas de esas pruebas que dieron negativo, en realidad pudiera tratarse de un error. Esa es otra hipótesis. La conclusión de estos científicos es que pudiéramos estar en presencia de un virus más grave, más peligroso de lo que realmente se ha calculado hasta el momento. Pero, reitero, esas son hipótesis que hay que confirmar en base a investigaciones. Ahí están esos 195 casos
a los cuales hice referencia y que están en un informe del Ministerio de Salud de la República Popular China. Bueno, terminamos aquí el programa de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes analizando estos temas que siempre son de gran interés. Será hasta entonces.